y se burla de todos los genes. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de despigmentar cualquier color. Puede ser en un proceso de meses o incluso de años. Me refiero al gen Gray. ¿Puedes, por favor, enfocar a este caballo? Este caballo ya es de edad avanzada. No sabemos qué capa base traería. Quizá traía el gen Extension, quizá era un colorado, quizá era un palomino. Pero lo que sí es que el gen Gray, con el simple hecho de portarlo, va a despigmentar cualquier color. Como lo hemos venido diciendo, ¿cuál es la condición para tener un caballo homocigoto de un gen en específico? Que el padre y la madre porten este gen. Entonces, si su papá o su mamá y su mamá eran tordillos, entonces él es altamente probable que sea homocigoto al tordillo, por lo que heredaría a todas sus crías ese gen y todas sus crías terminarían siendo blanco al final de sus días. ¿Sí? Muchas gracias, con ese ya terminamos también. Entonces ya acabamos con varios genes. ¿Qué tenemos hasta aquí? Tenemos el Extension, ya comprendimos que son los cabos negros. Cuando ustedes vean un caballo cabos negros ya saben que se debe al gen Extension, a la presencia del gen Extension. Tenemos el gen Agouti, tenemos el gen Crema, el gen Don, el Roan, los Splash, que ya los discutimos un poco, y el gen Gray, que es el del tordillo. Podemos hablar de caballos famosos, hagamos un ejercicio. Por ejemplo, Goner. ¿Goner tenía los cabos negros? No. Entonces confirmamos que su fórmula genética para el gen Extension era EE. ¿Saben de un hijo prieto de Goner? No. En el mundo no existe un solo hijo prieto de Goner, por lo tanto, él era homocigoto al gen Agouti. Es decir, siempre heredaba a sus hijos un gen que iba a estar cuidando a que el gen Extension que pudiera traer la mamá de los hijos de Goner no se dispersara por todo el cuerpo de sus hijos. Entonces, Goner no tiene ningún hijo prieto en el mundo. Goner heredó a sus hijos siempre un Agouti, pero las mamás quizás no traerían ese Agouti. Y a quien tenemos, por ejemplo, a Gonatrasha. Vamos a hablar de Gonatrasha, que fórmula genética no tiene cabos negros. Y ya dio prietos, sé de algunos que son prietos. Vamos a poner también el Splash 1 y el Splash 2 que traía Goner. Gonatrasha solo trae el Splash 1, como ya lo vimos que se lo heredó a su hijo Inferno. Pero a ver, vamos a hablar de caballos mexicanos. Por ejemplo, el Picochulo, que es un caballo muy conocido en todo México. Es hijo de Goner. ¿Trae los cabos negros el Picochulo? Sí. ¿Es homocigoto al Extension? No, porque Goner no tenía un gen Extension para heredar. Entonces el Picochulo, sin ver su fórmula genética probada, que seguramente sus dueños la tendrán, sabemos que el Extension es este. Yo no sé de un hijo del Picochulo que sea prieto. Pudiera ser que estemos hablando que sea AA, o en el momento que sepamos de un prieto sabemos, confirmamos que es esto. Si no, será homocigoto al Agouti. Tiene una raya de mula, entonces tiene el gen Don. ¿Qué más? Tiene un gen Crema, por lo Hollywood. Y el gen Splash no estoy seguro, pero tiene unas manchas medio sospechosas. El pico lo tiene blanco, de ahí su nombre. Probablemente tenga el Splash 1, por eso se vea tan discreto, esos blancos. Ojo, no lo he encontrado en ningún artículo, simplemente es experiencia mía y estadística mía, que el gen Splash es mucho más difícil, o la tiene mucho más difícil para penetrar el gen Extension. Vemos más caballos caretos cuatro albos cuando la mamá o el papá no tiene el gen Extension. Llámese en alazanes, en palominos, ¿sí? Y en bayos cabos negros o en colorados, normalmente la estadística que yo llevo me dice que es más difícil de que entre. De ahí que probablemente el Picochulo, por su gen Extension, no penetró el gen Splash del papá. Otro caballo famoso, la Cucinela. No sé su historial de papá y de mamá. De papá sí, porque es Who Wizard.
Entonces heredó ella un gen extension, heredó un gen agouti y heredó un gen crema. Igual hasta que veamos que sus crías nacen, si da un prieto pues será esto, si nunca da un prieto es homocigota agouti. Y así podríamos irnos con caballos y caballos y caballos, pero ustedes ya tienen las herramientas para saber cuándo está presente un gen crema, cuándo está presente un gen extension, un agouti, un raya de mula que es el don, un roan. Y para cerrar con estos temas, con estos caballos, el que conocimos ahí en Cardinal, que es Gonna Done It Again, que les mencioné 6 genes. ¿Cuáles eran? Tenía un gen extension por los cabos negros, que porque yo ya sabía, ya había platicado con su encargada, es heterocigoto al extension por lo Gunner. Y también tiene una agouti, que es por lo que se ve cabos negros. La diferencia de las patas con el cuerpo es de la agouti. Heterocigoto también, porque lo confirmé con la responsable. Tiene el gen crema, tiene el gen don, tiene el gen splash 1 y el splash 2. Entonces, ¿qué tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 genes. Ahí están los 6 genes de Gonna Done It Again. Si él decidiera en un momento dado no heredar el agouti, podríamos tener Smoky Blacks o grullos, caretos, ¿sí? Un sinfín de colores que podríamos obtener de ese caballo. Lo que menos podríamos obtener, o lo que menos probabilidad podríamos de obtener, sería de él un alazán liso, ¿no? Oye, pues si tenemos todos estos colores, todos estos genes para heredar y la mala suerte nos llevó a un alazán liso que no tiene nada que ver, ninguno de estos genes de los que hemos hablado está casado con la facilidad para dar lados, con la facilidad para dar punta. Los gones son para dorsazos, pero al día de hoy no se ha encontrado un análisis o un estudio que dé en concreto que se debe al Splash 2. No. Los gones es para dorsazo por otras situaciones, pero no por los colores. Entonces, hasta aquí es lo que quería comentar de los genes de color que yo sé, que yo estoy más familiarizado porque son de la cuarto de milla. Hay muchos otros genes como el Flaxen, el Dominant White, dominante de blanco 5, que son los albos muy bajitos, del lucerito en la frente, el dominante blanco de 10, el 20, está también el Champagne, el Silver, está en los pintos el Tobiano, está el Appaloosa y muchos otros, pero que yo no estoy muy familiarizado y solo quiero compartir con ustedes esto que sé. De antemano, una disculpa a todos los colegas que sí son veterinarios. Yo nunca tomé una clase de zootecnia ni nada por el estilo. Soy ingeniero, ejerzo mi profesión. Llevé clases como matemáticas avanzadas, álgebra lineal, mecánica de materiales, probabilidad estadística, circuitos eléctricos, electricidad y magnetismo. Pero hasta que me gradué, yo quise criar y quise entender exactamente hasta el fondo qué había detrás de lo que yo criaba, desde las líneas genéticas que me han oído mencionar tanto, hasta los mismos colores y sus enfermedades genéticas. Entonces, hasta aquí, otra vez, si usted ha llegado hasta aquí, quiero agradecerle infinitamente por dedicarme de su tiempo, porque yo jamás he estado ahí detrás de usted diciéndole, ponte a ver el video de Juan Ramos, o darle like a lo que ha publicado. Siempre todas sus muestras de aprecio y todas sus muestras de respeto hacia mi persona, se las agradezco. Lo más valioso que tenemos como persona es el tiempo, y que ustedes me dediquen todos estos minutos que hemos estado aquí, significan mucho para mí. Y más allá, un paso más allá de agradecimiento es para todas esas personas que me dejan un comentario ahí diciéndome que la información les fue muy útil o que les fue de mucha enseñanza lo que aquí pusimos. Eso tiene un doble agradecimiento. Las llamadas, el gran número de llamadas que recibo, que se den ese tiempo más, para mí significa muchísimo. Y para cerrar, pues quiero cerrar diciéndoles que para nosotros fue un año muy difícil en el plano familiar. Como les comenté, mi papá tuvo una enfermedad muy fuerte al principios de año que nos llevó a pensar que lo perdíamos. Y un servidor tuvo un accidente con uno de los caballos que tenemos aquí en entrenamiento. Se resbaló el caballo, tropezó conmigo, no alcancé a meter ni las manos. Estuve 2 días en el hospital, se me borró el cassette por 2 días, no supe de mí. Y fue la razón por la que no estuve en el millonario compitiendo con uno de los caballos que llevábamos nosotros.
Por eso me escucharon allá de gritón de lo que traían las líneas genéticas de los caballos, porque pues, quise seguir siendo parte de, al menos del evento. Y sin embargo, gracias a Dios aquí estamos. El próximo año tenemos un proyecto que ya está a la vuelta de la esquina, que les vamos a compartir con mucho gusto, que va a ser algo retador para nosotros, pero sin embargo, pues el que no se pone retos no avanza. Felices fiestas para todos, que estén muy bien, disfruten sus familias, disfruten sus caballos, y aquí nos vemos Dios mediante el próximo año. Hasta la próxima.